24. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 19, versículo 24. ¿Listos? Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor. La leemos de la manera que está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Entonces Jehová hizo llover desde el cielo, desde los cielos, azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. El 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Oremos. Amado Dios, bendito Dios, gracias te damos en este momento por darnos esta nueva oportunidad, oh Dios, de estar en tu casa. Bendito Salvador, gracias por cada uno de tus hijos que se han hecho presentes. En este momento, Dios mío, vamos a glorificarte, Señor, por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Padre, te suplicamos, Señor, en este momento, que seas tú, Señor, quien nos hables. Oh bendito Dios, y nos guíes y nos enseñes, Señor. Necesitamos aprender más y más de ti, Señor. Y nuestra alma, todo nuestro ser, está sediento, Señor. Y tú eres la fuente de vida. Tú eres la fuente inagotable, Dios eterno. Muchas gracias, Señor. Oh bendito Dios, abre, Dios eterno, nuestro entendimiento. Oh bendito Dios, en este momento queremos adorarte, queremos entender y queremos conocer más y más de ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo rogamos, Rey soberano. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos tomado en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Bajo el tema, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aleluya. Gloria al Señor, porque a veces solo nos gusta un lado de la moneda, ¿verdad? Cuando se nos dice Dios es tan amoroso, tan misericordioso y cuánto hay más por ahí, ¿verdad? Palabras que expresar, pero a veces el otro lado, pues, ese pues es para otro a veces. Pensamos de esa manera. Pero vamos a meditar en esta preciosa noche, en este precioso pasaje que hemos tomado, amados hermanos, donde vemos la vida primeramente de una familia llamada la familia de Lot, donde esa familia, amados hermanos, decidió, no que Dios la enviara, sino que Dios, amados hermanos, respeta las decisiones del ser humano. Y llegó el momento que este varón, él decidió y escogió ese lugar, pues bueno, pues Dios pues le permitió. Pero por supuesto que dice, según la palabra del Señor, estas ciudades eran unas ciudades, secularmente, eran ciudades fructíferas, donde había fuente de trabajo, fuente de dinero en aquellos tiempos. Y por supuesto que tenía la apariencia y se notaba a lo lejos que era una tierra fértil. Y dice la palabra del Señor que a la medida que cuando esta familia de Lot llega a aquellas ciudades ya estaban formadas
ciudades que eran progresivas en una y otra manera, eran unas ciudades fuertes, sobre todo pudiéramos decirle poderosas en lo secularmente, elogiadas por diferentes alrededores. Todo lo que estaba al entorno se quedaban quizás admirados, y gente que quizás quería irse a vivir ahí, a esas ciudades. Por supuesto que algunos lo decidían, y algunos pues piensan que vivir en una ciudad pues es más bello, la civilización pues pueda ser más diferente, y gente que quiere ir a conocer, y gente que piensa que al llegar a un lugar civilizado pues el asunto va a ser más fácil, más favorable, y al final de cuentas todo se convierte más difícil. En aquel tiempo dice la palabra del Señor que estas dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra eran dos ciudades sobresalientes. Por supuesto que en ese tiempo eran las dos ciudades más grandes, las dos ciudades más fuertes. Para la gente en aquel tiempo era la capital del mundo, en otras palabras, la capital del mundo para ellos, porque era donde estaba el poderío humano. Y por eso dice la palabra del Señor que se crecieron de una manera tan fuerte, una manera tan grande en número y en potencia, se extendieron una forma muy, pero muy grande. Pero llega el momento, dice la palabra del Señor, que los primeros principios habían quedado al olvido. Número uno, dice que ahí lo que se movía era el paganismo. Lo que se movía ahí era el pecado. Lo que ahí se movía sin límite era donde no había respeto ni uno al otro. El pecado se había expandido de una manera tan drástica, tan grande, que definitivamente no había conciencia. Pero como del cielo a la tierra no hay nada discreto, Dios siempre lleva todo el control. Él lleva todo, amados hermanos, por más lejos que esté aquellas provincias, por más lejos que esté cualquier lugar, mas sin embargo el ojo divino está tan cerca. Y llega el momento, dice la palabra del Señor, que el pecado fue tan extremo, tan grande, que Dios se cansó un día. Dios se cansó, y en determinado momento Él se arrepintió de haber hecho aquella generación, aquella gente. Se dolió en su corazón de ver que, número uno, el problema más serio que había en aquellas ciudades era el lesbianismo, el homosexual. No había respeto. Y entonces ahí llegó el momento que Dios se enojó de una manera tan grande. Y dice la palabra del Señor que llega el momento que Dios le avisa al líder de aquella ciudad que había puesto, aquel hombre que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, pero por alguna y otra razón y por malas decisiones, él había decidido vivir en esa ciudad. Porque el hombre se va por la apariencia. El ser humano siempre se va por lo que logra divisar, por lo que a veces le comentan, por lo que ve. Y ahí es donde el ser humano tiende a perder. Este hombre había decidido irse allí porque veía la fuente de negocio, la fuente de ganancia, donde la fuente de dinero eran, los comercios eran fuertes. Y él dijo: aquí está bonito. ¿Y ahora qué sucede? Entonces llega la oportunidad de Dios. Amados hermanos, hay que entender muy claro que cuando Dios escoge a un hombre,
escoge una familia, cuando Dios escoge una nación, Dios, amados hermanos, hará lo imposible. Pero también llegará el momento que Dios también se puede cansar. En ese momento dice la palabra del Señor que se derramó la ira de parte de Dios mismo. Algunos comentaristas, algunos analistas fuertes, profundos, hacen ellos análisis y comentarios y queriendo hacerle a Dios un favor según ellos. Y Dios no necesita de nadie, ni que mucho menos que el hombre piense defender a Dios. Y los estudios y comentarios piensan y dicen que fue un meteorito el que cayó en esa ocasión, y por eso es que descendió fuego y azufre. Pero más sin embargo, dice la palabra del Señor que entonces Jehová hizo llover ¿qué? ¿Qué hizo llover? Desde los cielos azufre o fuego, que es lo mismo, parientes o hermanos. Y entonces no fue nadie más, ni fue otro medio, sino Dios mismo se alegró tanto de ver que el pecado se había crecido de una manera terrible y drástica, y entonces no le queda otra alternativa a Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué Dios, amados hermanos, mucha gente se la hace? Yo sé que ustedes no, pero mucha gente se la hace y dice: ¿por qué Dios? Si Dios mismo, habiendo criado y formado al ser humano, ¿y por qué en determinado momento decide arraigar al ser humano? Ahora la pregunta es esta, o la respuesta en otras palabras: porque Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno y es un Dios de misericordia. El problema es que Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios ama al ser humano, pero Él asidia al pecado. Por esa razón es que Dios decide, y más sin embargo Dios da una oportunidad, y a veces no solo una. El problema es que el ser humano piensa que a Dios se le ha olvidado. Y llega el momento que Dios decide sacar a esta familia. Y Dios, amados hermanos, a pesar de todo y la fidelidad de Abraham, mas sin embargo, ahí aparece este hombre como un intermediario por la sociedad. Mas sin embargo, Dios sabía positivamente que eran poquitos, eran contados los que se habían guardado para Dios. Por esa razón es que Dios escasamente le da la oportunidad a la familia de Lot. Por poquito se pierden. Y más sin embargo en el camino todavía se pierde más de uno. Ahora, ¿por qué razón? Porque Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. El que le es fiel, pues Dios también es fiel con él. Pero el que le es infiel, pues de la misma manera, Dios también con él. Porque a determinado momento el hombre cosechará lo que has sembrado en esta tierra. Ahora, por eso dice que descendió azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ahora destruye Dios, destruye aquellas dos ciudades tan excelentes, tan providentes, allí no había nada. Por eso es que Lot ahí decidió. Esas llanuras eran tan hermosas, productivas. Pero llega el momento que Dios envía a aquellos dos personajes y para que vayan a hablarle a esa familia. Y llega el momento que dice: bueno, ya salieron de acá, porque esto está a prisa. Dios estaba molesto porque era demasiado lo que ahí se daba. No respetaban a nadie, ni a aquellos dos mensajeros, los dos ángeles que llegaron, mas sin embargo ellos querían faltarle el respeto. Ahora, ¿por qué razón? Dios, amados hermanos, Dios habla a través de su palabra
para que todo ser humano esté atento a lo que pueda suceder. Ahora bien, hay algo muy interesante. Casi alrededor del año 1943, según la historia, en este país, habiendo un hombre llamado Adolfo Hitler, o por lo regular se menciona solo Hitler. Ese hombre, amados hermanos, era alguien que tenía el poderío militar, tenía la autoridad, pero sobre todo se convierte en un hombre dictador, en un hombre que todo le pareció caerle mal. Y entonces llega el momento que dice la palabra o la historia, amados hermanos, que se revela especialmente con aquellos que se llamaban cristianos. Ahora él se revela, pero sobre todo había gente ahí que entre comillas se llamaba ser cristiano. Y como usted sabe, que a veces también Satanás se da cuenta, porque Satanás, él sabe. Ahora llega el momento que este hombre se vuelve enemigo de todo ser humano. No crea que en excepción solo a los cristianos en ese tiempo. Gente que decidió, según las historias, casi 1,5 millones, no fue que lo mataran, no fue que le quitaran la vida. Ellos mismos decidieron quitarse la vida al ver la persecución que había a través de este hombre. Ellos mismos decidieron quitarse la vida. Se tiraron de los lugares más altos. El momento que los esperaba no estaba fácil. Ellos mismos decidieron. Algo otros mismos, ellos le facultaron el derecho a otra gente. Preferían que otra gente pusiera manos en ellos y no por orden de ese rencor de Hitler. Ahora, ¿qué sucede? Según la palabra, la historia, llega el momento que nada más quedan registrados, no que sean solo ellos todo, pero aproximadamente 6 millones de judíos. 6 millones de judíos que son aniquilados totalmente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría en ese momento? Pues obvio es que murieron. No es esa la respuesta. ¿Cómo estaría viviendo esa gente en ese tiempo? Ahora bien, porque ellos específicamente persiguen a aquellos que se llamaban aleluya. Ahora, ¿por qué razón es que Dios permite en esa ocasión? Esta es la pregunta, yo sé que ya se la hizo. No hay necesidad que dé la respuesta. Dios conocía, amados hermanos, en ese tiempo, la vida que estaba llevando aquella gente. En ese tiempo, de algo estamos seguros, que el pecado estaba por ahí asolapado. O quizás algunos lo trataban de ocultar, pero para Dios no hay nada oculto. Ahora entonces Dios permite de una y otra manera que entre la crueldad. Ahora, ¿por qué razón sucede todo esto? Número 1, Dios guarda a los que se guardan en el Señor. Pero los que le desobedecen, pues tampoco Dios los respalda. Ahora llegamos al asunto. Ahora bien, ¿por qué razón murieron tanta gente? Y a veces nosotros nos espantamos, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuánto con solo estas pandemias? Y admirados, súper admirados, ¿cuánta gente ha muerto? Aunque otros quieran pensar lo mismo, que han muerto por el pecado, pero no dejando por alto que algunos se han muerto y defendiendo la causa de Cristo. Ahora, en ese tiempo, ¿por qué Dios permitió? Esa es la pregunta, ¿cuánta gente se la hace? Por eso es que hay gente que no quiere saber nada de Dios
y Dios no tiene la culpa. El problema es el ser humano que le da cabida al pecado. Ahora, lo más práctico que en ese tiempo sucedió es porque, mire, cuando la persona va a un hospital o directamente ya en el momento que ya todo el escáner está confirmado de aquella persona, y aquella persona tiene el cáncer. Y el cáncer, usted ve que, bueno, pues a veces me comentan por ahí que a veces sale en forma de bola, y por ahí pues la enfermedad trata por dónde brotar. Algo otros está en el interno, algo otro en los huesos, en diferentes formas. Pero cuando ya el escáner confirmó y el médico le dice, mira, todavía hay esperanza. Entonces, ¿qué queda? El médico lo que va a hacer es extraer, expulsar lo que hay ahí con un solo fin, de que el cáncer sea ¿qué? Cortado. ¿Sí me está entendiendo? ¿O están espantados al escuchar esa palabra? Para que sea cortado. Ahora, ¿por qué razón el médico trata de esa manera? Porque hay probabilidades que esa persona, cortándole eso ahí, pueda seguir viviendo. Y ahora, y él dice, bueno, pues esto es lo que queda que hacer. Y es obvio que esa persona, pues cuando le hacen eso, todo eso, queda con vida. Ahora, ahí está el asunto. Ahí llega el momento, no es que Dios sea malo. En esta ocasión Dios permite que todo eso suceda. ¿Para qué? Para que el cáncer sea cortado. Y por la gracia y la misericordia de Dios y nuestro Señor Jesucristo, es que hoy nosotros estamos aquí vivitos. ¿Cuánto lo creen? Hay todas las probabilidades a través de la palabra del Señor, que si eso no hubiera sido cortado, posiblemente nosotros no estuviéramos. ¿Por qué? Porque el pecado es como una gangrena que avanza, corrompe, corcome, destruye de una manera terrible, que se expande, y entonces ahí es donde nosotros no estaríamos. Ahora bien, yo quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 3. Aleluya. Vamos a ir a la Biblia porque ya lo vi un poquito pensativos. Gloria al Señor. El libro de Isaías, en el capítulo 3 y el versículo 1, dice la palabra del Señor: porque el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y Judá al sustentador y fuerte. Vamos a detenernos ahí. Mire qué interesante. Aproximadamente 738, 40 años antes de Cristo, el profeta Isaías, Dios le muestra esta palabra. En ese momento le da esa palabra para que él advierta a Judá y a Jerusalén. Se describe o se entiende que al profeta Isaías le toca el tiempo de su profecía más difícil que cualquier profeta en esa ocasión. Porque desde el inicio de este pasaje encontremos que Dios le muestra la vida de Jerusalén, de Judá, que desde la coronilla de la cabeza hacia la planta de los pies estaba convertido en una hinchazón, así lo dice la palabra. En otras palabras, estaban podridos.
no físicamente, sino que espiritualmente estaban totalmente arruinados. En ellos no había nada bueno. Lo que había solamente era día tras día el pecado. Se había vuelto favorito. Y por esa razón es que Dios, amados hermanos, levanta al profeta Isaías. Y no era algo sencillo presentarse delante de aquellas naciones tan civilizadas, lo sabían todo, pero más sin embargo a Dios lo habían dejado por un lado. Y ahora, ¿qué sucede? Envía Dios al profeta, los envía a las dos ciudades, y ahora le dice al sustentador y al fuerte, y a toda provisión de pan y de toda provisión de agua. ¿Qué hace Dios en ese momento? Le advierte al profeta Isaías y le dice: mira, de esta manera tú vas a presentarte delante de estas dos ciudades, que llegará el momento que yo voy a quitar tanto al proveedor como al sustentador. Voy a quitar al débil, voy a arrancar al fuerte, al poderoso, entre comillas, para que no quede nadie. Ahora, ¿qué sucede? ¿De qué le estaba hablando Dios por medio del profeta Isaías a aquellas dos ciudades? Le estaba hablando de hombres conocedores de la palabra del Señor. No le estaba hablando de alguien más allá lejano. Le estaba hablando de líderes de esas dos ciudades, de hombres que sabían, tenían totalmente el conocimiento de la palabra del Señor. Y por eso es que tanto Dios se airó de una manera terrible, porque el hombre sin el conocimiento de la palabra del Señor, aunque al final de cuentas no queda descartado, entregará cuenta delante de Dios, pero más sin embargo Dios, al que se le da, también en aquel día de esa misma manera se le va a demandar. Ahora entonces Dios se enoja con los líderes de Judá y Jerusalén por la manera que ellos se habían comportado. Y no crea que un poquito de tiempo ellos habían dedicado su vida totalmente arruinada y teniendo el conocimiento de la palabra. Este es el problema más serio, cuando el hombre sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿qué sucede? Entonces le dice que lo va a quitar de Jerusalén y Judá. Lo va a arrancar al valiente y al hombre de guerra. Y a veces decimos, estamos en guerra, ¿verdad? Pero estamos de brazo cruzado, porque todo está tranquilito. Mediante no ha llegado la persecución, estamos felices. Pero no nos hemos dado cuenta que la situación ya empezó y no es de ahorita. La guerra se ha incrementado, y no guerras seculares de que se mate otro con bombas y todo en diferentes países. Eso es obvio, eso es inevitable. Pero la guerra se ha puesto cada día más grande. ¿Y a dónde está atacando? A la iglesia, a pastores, evangelistas, parejo. Por eso es que a veces parece un sepulcro. La iglesia ha llegado al momento que se ha conformado. Parece que el hielo se ha crecido demasiado, porque Satanás está usando yo digo así para que me entienda más fácil, los últimos cartuchos, las balas, dicen algunos otros, porque sabe que poquito tiempo le queda. Y entonces ahora dice la palabra, a los valientes, a los hombres de guerra. Aquí más al juez y al profeta. Aquí está el asunto. A los hombres de guerra.
Y no es aquellos diestros, sino que es aquellos diestros en la palabra, pero al final de cuentas le han dado la espalda a Dios. Y ninguno que milita, dijo el apóstol Pablo, se enreda en los negocios de la vida. Este es el problema. Que gente conocedora de la palabra del Señor, hasta título se pone, ejerciendo un ministerio, mas sin embargo le han dado la espalda a Dios. Hoy en día, gente que ha quedado tranquilita, conforme, y ahora ni en las redes sociales se ve. Ya no se ve en YouTube que esté un mensaje. ¿Y a dónde están esa persona? ¿A dónde están? Empezando, número uno, porque el lugar donde se congregaban está cerrado. Y ellos felices y conformes, y como con toda la bolsa llena y el banco hasta de lado. Y qué pena. Ahora, ¿a dónde están? Ahí dice los hombres de guerra. Los hombres que de rodillas, hombres que vieron la mano de Dios palpablemente, milagros, no que se los hayan comentado, vieron la gloria de Dios palpablemente. Y hoy en día, ¿a dónde? En otros negocios. Esos son los hombres de guerra, los que le hacían la guerra a Satanás, y ahora el asunto está al revés. Allí es donde Dios pedirá cuentas. Allí, por esa razón, es que Dios está airado. Y por eso es que a veces dice, pero hombre, sí, es que tan bonito que predicaba, tanto que enseñaba, y era líder de cuantas ovejas. Y al final, ¿qué pasaría? Pero vamos a llegar más adelante. Ahora, y dice, al juez y al profeta y al adivino y al anciano. Este es el problema. Por eso es que Dios está airado con la iglesia. Al meditar en esta palabra, entendemos que la venida del Señor está cerca. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué razón? Este país es uno de los países hoy en día de los más bendecidos, y hasta el día de hoy. Y si no, que estuviéramos haciendo aquí, ¿verdad? ¿O no es así? Ahora, ¿por qué razón? Porque el principio para este país ha sido la gracia de Dios. Un día, según la historia, número uno, lo primero que se fue dado y presentado sobre todo este país, delante de todo este país, fue la libertad o libre expresión. Esa fue la número uno, que llegó a la corte según los gobiernos. Y ahí vino la libertad al evangelio. Después, según los comentarios, las historias, la Biblia no solo desde ese tiempo se le empezó a dar prioridad y respeto, pero llega el momento, por un gobierno decidió, y Dios trabajando en el asunto, la lleva primero a la corte, y luego, número 2, se declara como nacional en todas las escuelas. Ahora, ¿qué se hizo ahí? Se le dio la autoridad a la palabra del Señor. En otras palabras, Dios lo entran, para que me entienda más fácil, a la escuela. Ahora, ¿qué sucede? Entonces vino un respeto a la Biblia. Vino un respeto a la Biblia,
Pero luego, ya cuando Ronald Reagan, él toma una autoridad y un respeto. Y ahora, ¿qué sucede? Cuando llega el momento ya de Clinton, el asunto ya empezaba a cambiar. La gente ya estaba perdiendo el temor a la palabra. Llega el momento que la gente está feliz cuando Donald Trump está en el poder. Algunos contentos y a otros deseando que se fuera. Y algunos decían, este es el hombre de Dios, porque está a favor de la palabra. Bueno, Dios sabe lo mejor. El asunto es que un niño se levanta en las escuelas, y él empieza diciendo que él no quería más orar, ni que se mencionara la Biblia en las escuelas. Y aquí empezó el problema, hasta que dijeron, bueno, es un niño. Pero una mujer ahora se levanta, enseguida se levanta una mujer, y esa mujer ya no quiere saber nada de la Biblia que esté en las escuelas. Y ahora le aceptan. Le aceptaron a esa mujer y dijeron, qué mujer tan inteligente. El niño pues por lo menos estaba tan pequeño, dijeron, bueno, pero esa mujer es inteligente y ella sabe. Y entonces la gente se alegró, de manera que los argumentos han venido ahí creciendo de una manera drástica, que ahora la Biblia, o el cristiano en otras palabras, tiene que medirse la boca, así para que me entiendan. ¿Y a dónde quedó la libre expresión? Ya no puede, a los cuatro vientos, los cristianos que tienen los medios en las redes sociales tienen temor de que se les cierre ese canal si ellos mencionan palabras tan claras como antes se podían hablar. Ahora hasta ellos están contra la espada y la pared. Hay problemas serios. ¿Por qué razón? Porque el asunto viene tan cerquita. Últimamente escuchaba de un predicador serios problemas. ¿Y sabe por qué? Y no usó nada de lo que usted se puede imaginar. Y él usó ese texto por en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y eso lo dice la Biblia o no lo dice? Pero no tenga miedo. Lo dice la Biblia. Y por esa razón se le ha cerrado su página. Por un texto. O sea que llegamos al momento, y lo dice la palabra del Señor, que el Dios de este siglo, que Dios lo reprenda en esta noche, que Satanás ha cegado la mente del hombre, para que el hombre, teniendo el conocimiento de la verdad, habiéndolo Dios sacado de la esclavitud, ahora vuelve otra vez a ser un esclavo del pecado. Ese es el problema. Y entonces, por eso es que ahora cuánta gente está preocupada. Y llegará el momento en que algunos tendrían que negar que son cristianos. Y allí es donde el asunto está serio. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando vamos a esta palabra del Señor, dice la palabra del Señor que al valiente y al hombre de guerra, y al juez y al profeta, el adivino, el anciano, llegará el momento que será eliminado. Ahí está el problema hoy en día. Satanás está tratando los mejores momentos con las mejores artimañas para que a la iglesia se le cierren las puertas. Ahora el asunto se ha puesto complicado. Pero ¿qué va a suceder? ¿Quedará algo impune delante de los ojos de Dios? No puede quedar nada impune. Porque Dios a esta nación
la ha prosperado bajo su promesa, bajo su palabra, y por lo tanto el ser humano ha agarrado y ha tomado lo que mejor le ha parecido. Ahí es donde Dios pedirá cuentas. Y como en alguna ocasión a una persona le dijeron, cuando iba en el vuelo, le dice, se levanta la persona indicada ahí. Bueno, yo nunca he viajado por avión. A veces cuando chiquitito yo sentía que ya casi volaba, pero en un pedacito de madera. Y yo me hacía la ilusión que iba en avión. En una ocasión, el avión le detecta que va fallando. Y todos a la expectativa. Yo creo que ya estaba él pensando en teléfono, en ese tiempo no existía. Y él estaba ahí distraído más que cualquiera. Y todos ya están ahí pues en movimiento, y otros pues ya pues alertando a los que tienen que hacer con los primeros auxilios, qué sé yo, prevención. Y él está distraído. Y de repente se le acerca a la persona que tiene alerta a todos los tripulantes, y de repente se da cuenta que él está tranquilo, como si nada. Y le dice, Señor, y usted no se preocupa de lo que va a suceder. ¿No ha escuchado que este avión está pronto a aterrizar antes de tiempo? Y le dice, sí, ya escuché. Y él se para tranquilo y se para al frente de todos y le dice, sí, ya escuché lo que va a suceder. ¿Y usted de qué se preocupa? Le dice. Si además este avión no es mío, para que yo me preocupe. ¡Qué inocencia! Este es el problema hoy en día. ¿A dónde estamos nosotros? Y no nos preocupamos. ¿Se da cuenta? No da lo mismo. La razón más práctica no sería que usted se vaya para su país, porque no es ese el remedio, el antídoto. El remedio es que doblemos rodillas nosotros, porque por algo Dios nos tiene aquí. Por una razón es que Dios nos tiene aquí. Dios le pedirá cuentas a esta nación del primer día hasta el último. Y como a Dios no se le pasa nada por alto, Él va a pedir cuentas completas. Le va a pedir cuentas porque han sacado a Dios del corazón de ellos. Han sacado a Dios de todos los lugares donde Dios ordenó, que es la palabra, porque esta palabra es la boca de Dios. Lo han sacado y no quieren saber nada. Ahora, ¿por qué está sucediendo ahora? Problema tras problema. Enfermedad tras enfermedad. Hoy último mucha gente está preocupada ya para el lado de Nueva York, que va a llegar no sé de dónde, de Europa. Y los análisis que han hecho es que a Nueva York le va a llegar ese problema serio, esa lava, ni cómo se explicarle. Hasta por allá anda la gente ya atemorizada. Imagínense, haciendo análisis, ¿sí?, a cómo prevenir que eso le pueda llegar a Estados Unidos por el lado norte. Los problemas no van a cesar. ¿Por qué? Porque la gente le ha permitido y le ha abierto las puertas al Satanás. Donde a la palabra del Señor se le está poniendo un stop, pero los abortos a puerta abierta. Difícil de entender. Análisis de casi 1 millón a veces por año de abortos. Y esto no es algo sencillo. Y la gente feliz porque quiere hacer sus fechorías,
pero no quiere amamantar a lo que trae en el vientre. Lo que quiere es seguir en el pecado. Pareciera que hoy en día vale más un perro que un niño, o que un adolescente, o un adulto. La gente ya no ha perdido conciencia, no le da importancia y no piensa que nosotros los viejos, digámoslo así, aunque le duela a muchos, ya no hay futuro físicamente, ya no hay fuerzas. Es lo penúltimo que estamos haciendo. A veces yo digo, lástima, Señor, ¿por qué no me llamaste más a tiempo? Porque hasta aquí yo no he hecho nada. Algunos de ustedes, gloria a Dios. Pero es el último recurso que nosotros a veces estamos agotando. Y la esperanza de nosotros, o el futuro, es en los niños. Note bien esto. Satanás siempre trae la contraria, no con los viejos, no que los deje a un lado, porque los viejos ya con poquito, y mayormente si no estudia, no lee la palabra, no ayuna, no ora ni nada, con un poquito se lo lleva. Pero los niños, Cristo mismo, dejen venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Aleluya. Y Satanás atento, y él escucha, él sabe que los niños son de Dios. Si no, los primogénitos no hubieran estado en la mira, número uno, para que ellos fueran muertos, porque matando, destruyendo la vida de los niños, según el ser humano, según Satanás, hasta ahí va a llegar el evangelio. Pero se equivocó Satanás, y que Dios lo reprenda. Porque esta palabra es viva. Esta palabra tiene poder. Esta palabra no tiene límite. Aunque el hombre quiera detener, aunque el hombre pueda ponerle las barreras, aunque ya no hayan medios, como esta palabra se puede escuchar en diferentes países, aunque los lugares se cierren para que no sea predicada. De algo estoy seguro, que Dios hará algo. Dios, amados hermanos, extenderá su mano de poder. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque Dios a su pueblo ha prometido defenderlo. Amén. Y Dios al pueblo de Israel, a pesar de todo lo desobediente que ha venido siendo, pero más sin embargo, aunque a Dios le ha dolido en su corazón, pero allá a lo lejos, Dios se recuerda y Él dice, yo lo veo. Algunos dicen, pero la palabra dice lo contrario, que el pueblo de Israel es la niña de sus ojos. Pero Dios dice que lo ve como la niña de sus ojos. Así Dios nos mirará a nosotros. ¿Por qué razón? Porque en vano hubiera sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no dejando por alto que Dios pedirá cuentas de nosotros los gentiles también. No crean que solamente con Israel, solamente con los judíos. Dios pedirá cuentas del mundo entero. Señor. El problema es que en esta nación, siendo tan bendecida, tan prosperada, sobresaliente, es una nación la más fuerte a nivel del mundo entero. Quizás económicamente habrán otras naciones fuertes, nuclearmente podrán haber otras naciones más fuertes, pero tan dadivosas como esta nación no hay otra. Nuestros países están colmados, llenos de maldad. Nuestros países, y nosotros se nos olvida, y cómo estamos tan tranquilos acá. Mas sin embargo,
Hay gente que está en este país que no es ni cerca, ni familia, ni pariente de Centroamérica, mas sin embargo se acuerdan de aquellos países donde las iglesias están siendo cerradas, y no porque se hayan acobardado líderes, ministros, sino porque se le está enviando una carta que si se predica el evangelio en esos templos, en esas casas de oración, lo van a aniquilar. Ahí está el problema. ¿Por qué razón? Porque ellos saben que un hombre, una mujer, cuando defiende la causa de Cristo, desde el momento que tiene la valentía, agalla, dicen algo otro, pero nada que ver, porque nada, no somos pescados. Valentía, se convierte desde ese momento niños que predican la palabra, lo que nosotros de grandes, de viejos, no lo hacemos. Niños lo hacen. ¿Por qué razón? Porque desde ahí, desde ese momento, Dios levanta y declara, no que el hombre lo declare, porque muchas veces lo que el hombre declara se oscurece, pero lo que Dios declara, eso permanece transparente, de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando Dios levanta a hombres y mujeres sin acepción de edad, con el poder y la valentía de hablar la palabra del Señor, lo convierte en un hombre, en una mujer de guerra. ¿Y a quién le está haciendo la guerra? Al mismo enemigo, a Satanás. Y por eso es que Satanás, él está molesto, él está enojado de ver que la palabra se hable con denuedo, que la palabra se hable con autoridad. Y eso es lo que él no, por eso está enojado. Y cuando ve una iglesia que está tranquilita, conforme, y mejor acepta la dogma de aquella gente, ahí Satanás dice, ahí así lo quiero tener. Así lo quiero tener. Dices que sí. Si yo predico esta palabra tal como está escrita, pues me van a odiar. Mi familia se va a molestar. Mis amigos me van a hacer un lado. Los miembros, en otros casos, los miembros, dice, se me van a ir para otro lado. Que se vayan, que les vaya bien, no se asegura. Porque cada quien tiene lo que se merece, lo que busca. Y si se va oyendo de un lado porque se habla la palabra con franqueza, tal como está escrita, pues de seguro se va a encontrar en otro lado que le van a hablar más fuerte. Y allá va a venir de regreso, buscando favoritismo. Y el asunto se pone peor. ¿Por qué razón? Yo siempre digo, ¿por qué? ¿En qué mente, en qué cabeza de hombres tan intelectuales, estudiados? No crea que un día, dos, un año, 3 años, un medio bachillerato, un instituto bíblico, no. Gente que está dotada de la palabra, del conocimiento, 20, 25 años en un instituto. Y no está mal lo que lo hagan. El problema es que hoy en día tienen el miedo de predicar la palabra tal como está escrita. No les conviene. Se va a cerrar el lugar. Se van a ir los hermanos, las hermanas. Y por eso es que está lleno. Y no estamos al contra de esto, porque Dios, Él pagará a cada uno. Pero el problema es que no se habla la verdad. Y pareciera que aquí vamos a ser eternos. Pareciera que aquí, olvides esto, y la gente se lo cree todo. Facilito. Y no hay necesidad de tanto para ir al cielo. Es que Cristo no es un Cristo moderno, según la gente. Con Cristo no se necesita tanto. Es que Dios fue Dios. En aquel tiempo, pues es que estábamos en la ley, según la gente.
Estábamos en la ley. Y por eso es que el que moría espada a espada tenía que morir. Pero ahora, a través de la gracia de Dios, como nuestro Señor Jesucristo le dio vuelta a todo el asunto. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Por eso es de qué sirve, yo digo, de qué sirve tener lleno aquella casa de oración y espiritualmente, pero ni para leña, para el fuego. Este es el problema. Es preferible hablar con la palabra del Señor, con la tal como está escrito. Pero a veces da pena decirle a alguien que si no se arrepiente, no está hablando ahí en ese momento del que no ha venido a Cristo, del que no se arrepiente de su vieja manera de vivir. Ahora es que Dios, a través de Cristo, nos limpió, nos perdonó, pero nosotros a veces tratamos de modernizar el asunto, de ponerlo más suave, de ponerlo más facilito, para que todos se salven. Y Dios por eso está enojado. Dios por esa razón es que está enojado cuando el ser humano trata de poner más liviano el asunto. Y ahí es donde Dios pedirá cuentas. Y la iglesia, ¿a dónde están los valientes? ¿A dónde están aquellos que saben la palabra? ¿A dónde están aquellos que se la saben, pero al ver el asunto un poquito más fuerte, hay que pasar no solo una hoja, unas 20? Y el Señor, dice la palabra, aquí vemos que la ira cayó como con fuego y azufre. Y a Cristo mismo lo dejó más claro. Más claro. Y para que nosotros podamos decir que eso era por la ley, es que Dios dice es amor. Nos ama. A lo que no ama es al pecado. Por eso dice Dios es amor, pero también es fuego. Le da totalmente vuelta a todo, ¿verdad? Fuego consumidor. ¿Y será que Dios es malo? No, en ningún momento. Es que Dios a lo que Él odia es al pecado. Al ser humano de ninguna manera. Pero el problema es que el ser humano, como le gusta estar en el asunto, estar embarrado, como dicen algunos, este es el problema. Ahí es donde Dios va a pedir cuentas. Y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, que esto no se puede detener, esto es inevitable. Y a veces pensamos que en este país tan exageradamente el pecado se ha crecido, pero de algo estamos seguros. Cristo mismo lo confirmó. Y Él dijo que cuando este pecado se crezca, también la gracia de Dios se va a crecer. ¿Pero de qué estaba hablando Él? Levantará a su pueblo. Porque si no, dijo Él, aún de mis escogidos, podrían ser engañados. Y aquellos que todavía por ahí claudican, aquellos que tratan de guardarse, aquellos que tratan de apegarse a la palabra, aunque cueste, aunque le ponga restricciones, pero más sin embargo Él dice, no, yo no puedo. Llegará el momento que seremos probados. Y si no estamos firmes y apegados a esta palabra, no crean que solamente estando en este país, a donde quiera que vayamos, a donde quiera. Si yo le aseguro, yo mañana armo maletas y aunque hago una colecta por ahí para el pasaje. Es que es la realidad. Y ni a Dios se le dice porque no hay tiempo. Pero no es esa la solución. A donde vayamos se va a llegar el momento. El problema es que nuestros países son tan pequeños. Por eso es que suena tanto y se oye todo. Olvídese, pareciera una bomba. Aquí no. ¿Por qué razón? Porque estamos afanados.
Y trabajo y miren, se nos olvida todo. Completamente se nos olvida. ¿Y cómo va a haber chance ni para ver noticias? Pero el asunto está serio. ¿Y a dónde es que ha atacado Satanás? A la iglesia. La iglesia. Ahí se ha metido todo. Y por eso pensamos que Sodoma y Gomorra, es que eso era en el tiempo, hombre. Casi, hombre, hace años. 2700 años aproximadamente, ese virus ya se acabó. Eso ya no aparece. ¿A dónde se ha metido ahora? ¿A dónde se ha filtrado el pecado? En la iglesia. Allá adentrado, donde hace falta valentía de hablar la palabra, pero se consiente el pecado. Nos dice, es que si yo le digo que sí, es un homosexual, me va a poner en problemas, o me voy a poner en problemas. Y si no lo caso, peor todavía. Imagínense. Y como eso está, hay una ley. La discriminación esa no cesa. Para esa gente. Hasta mucha gente tiene miedo hasta de voltearlo a ver. Tiene miedo. Yo escuchaba un testimonio de una mujer. Y esa mujer, ella va caminando. Y ella es una mujer valiente. Va caminando. Y cuando va caminando, ella va a subir al bus. En su ciudad de ella, va otra persona, va cantando lo que ya se imagina. Y después de todo, como que se da cuenta que esa mujer va caminando ahí, que es cristiana. Y ella dice, la que vaya, que va semidesnuda y de todo. Y empieza a decir, aunque no le guste, a quien no le guste, pero con expresiones fuertes. Yo soy lo que soy y aunque no le parezca a nadie. Y ella va, y esta mujer dice que ella siente que le entra algún escalofrío, la mujer cristiana, de escuchar no tanto lo que cantó, sino la expresión que ella dijo. Y ella dijo, pero ¿cómo puede ser? Y ella dice, pero bueno, el asunto está serio aquí. Pero entra algo en ella que la hace sentirse tan impotente en ese momento. Y ella dice, pero Señor, yo tengo que defender tu palabra. Y ella empieza también y empieza a cantar. Y ella empieza a cantar. Y la gente se queda viendo. Y todo el mundo se le queda viendo a esa mujer. Y dijeron, pero esta mujer que canta tanto y sin nada, y ¿qué sentirá? Y le dice, se para otra persona y le dice, señora, ¿usted por qué canta de esa manera? No tiene nada, un micrófono, una bocina, no tiene nada, y usted canta. Y le dice, ¿cómo voy a callar yo? Si la mujer y el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que tiene al diablo metido, y le canta y no se avergüenza, ¿cómo yo me voy a avergonzar si yo tengo un Cristo vivo? Yo tengo que cantar, yo tengo que hablar la palabra. Pero a veces da pena, da miedo, ¿verdad? Me van a llevar, dice. Ahora, ¿por qué razón? No podemos sacar a Dios de nuestro corazón. Dios está ahí. Dios es fiel si nosotros no desmayamos. Y si no desmayamos, dice la palabra, que a su tiempo cegaremos. Pero ha llegado el momento que este país, aunque nos duela, y aunque pensemos, y gloria a Dios porque el que tiene y lo que tiene, bendito Dios. Pero no podemos hacer planes que somos eternos en esta tierra. Somos peregrinos. Dios pedirá cuentas. Dios pedirá cuentas desde el primer día, dije, hasta el último.
Y si nosotros nos descuidamos, tengamos cuidado. Yo creo que lo más factible es que le pidamos a Dios, número uno, que Dios tenga misericordia por esta nación. Y luego acordémonos de todas aquellas. Señor, aleluya. Número dos, lo más factible, que no estuviéramos en medio de eso. Pero si como estamos aquí no para pedirle gustos a Dios, Dios hará lo que le plazca. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tenemos que afirmarnos. Cristo pronto viene. Amén. Por eso es que todo lo que vemos no se puede detener. Definitivamente no. Ahora hemos llegado al tiempo que no se entiende. No se entiende definitivamente. ¿Con quién nosotros hablamos muchas veces? Y con esto yo cierro. Una pareja no hace mucho, según los comentarios, se casó, hizo una gran fiesta, pero fiesta y invitó a todos los que él conocía, y él se enamoró de esa muchacha, muy elegante, hermosa de verdad. Y él dijo: voy a ser la persona más feliz del mundo el día que me case con esta jovencita, porque tenía todo intachable. Y llegó el momento que se casó. Cuando llega el momento y le dice él: pues ahora sí, ya, ahora eres mía, eres propiedad. Y llegan a su habitación que se les había reservado, uno de los hoteles famosos. Y ella le dice: sí, se ha llegado el momento. Pero ¿sabes qué? Dame 2 minutitos antes de que tú me puedas conocer tal como yo soy. ¿Y sabe qué? Número 1, él había conocido tan bella con su pelo, pero excelente, no había nada que desear. Se quitó y era una peluca. Ahora se quita la nariz. Y él dice que no aguantó. Y ahora, y él le había dicho a Dios que iba a ser el hombre más feliz. Y de seguro hasta le había prometido que le iba a servir más a Dios. Porque el hombre hace promesas, ¿verdad? Para eso somos buenísimos. Y bueno, y le dice: solo me voy a quitar nada más esto de acá, nada más. Se quita la media blusa que llevaba. Y ahora le dice: ¿me quieres conocer? Claro que sí, para eso me casé. Tranquilo. Y se arranca y no le queda nada. Queda más lisa una tabla. Y ahora dice: prefiero irme al closet, dice este joven. Prefiero irme al closet porque esto está difícil. Y ahora ya se imagina, ella no tenía nada propio. Todo de lo que él se había emocionado, no había nada. Ahora, y cuando sale se da cuenta y dice: no, yo renuncio, pero ya había firmado. Este es el problema. Hemos llegado a ese mundo, en las iglesias se ha metido. El problema es que da pena reprender el pecado. Parece hombre, pero no es hombre. Parece mujer, pero no es mujer. Usted me entiende en pocas palabras. Y el hombre va por lo que ve, o la mujer al revés.
Ese hombre renunció y dijo, nunca más, no me esperé. Ese fue el primer día que él había dicho que iba a ser el día más feliz. Fue el día más amargo. Fue infeliz. Y esto se ha metido. Definitivamente. ¿Por qué razón? Porque hay miedo. Hay temor. Y ahí es donde Dios está molesto. Donde se predicaba la santidad, se hablaba de la santidad y de los primeros principios, ahora es que Cristo lo ha modificado todo. No es Cristo, es el hombre. El hombre es el que le ha dado un giro drástico a las cosas y piensa que así va para el cielo. Y toma privilegio, predica, canta todo. Y de misericordia a esa gente no se le cae todo ahí. Dios por eso está irado. Está molesto. Y a veces dirá, pues solo con la mujer. No, esto está parejo. Está parejo y disparejo, en otras palabras. Se confunde uno. Llegará el momento. Ya solo 2-3 minutitos le vamos a quitar. Llegará el momento, líderes estarán al frente de una obra. ¿Y qué van a poder evitar si ahí está el asunto? De ahí viene la fuente. ¿Sí me entienden? Ahí está el problema. ¿Y cómo? ¿De qué sirve amontonar leña para el fuego? No se puede. Que Dios nos ayude y nos guarde y nos dé fuerza, y cueste lo que cueste. Llegará el momento de podernos, de verdad, contactarnos directamente con Dios y decirle, dame la fuerza, dame la valentía, y que el Señor nos ayude. Póngase en pie, lo veo bastante